se deberá referir de inmediato al usuario a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con infraestructura de atención con calidad. O sea, como podemos ver, hay normativas, ¿no?, legales absolutamente contradictorias en nuestro país acerca de la objeción de conciencia, y hay perspectivas muy distintas sobre lo que la objeción de conciencia es y significa. Sin embargo, yo diría que la regla que se puede seguir es, pues, relativamente simple, aunque obviamente las circunstancias empiezan a ser complejas en cuanto uno se empieza a meter en los casos concretos. Pero la regla es simple: la objeción de conciencia es para respetar la libertad de conciencia de cada quien, siempre y cuando no se afecten derechos de terceros. En el caso de la interrupción del embarazo, es obvio que si no se atiende a la mujer que quiere interrumpir su embarazo, se está afectando un derecho de tercero, y por lo tanto esa es una limitante de la objeción de conciencia. Y luego ya, si el servicio militar o cualquier otra cosa, o el saludo o no a la bandera de los testigos de Jehová es un asunto que afecta a nuestra soberanía nacional o afecta a nuestro orgullo cívico y patrio, es otro asunto que también creo yo que se puede discutir de manera distinta. Aquí lo interesante, creo yo, y a lo que a mí me gustaría profundizar, y aquí no lo voy a hacer obviamente, es cómo todo esto parte de una distinción básica, que es una distinción no real sino operativa, intelectual, que nosotros hacemos entre lo público y lo privado, y cómo en última instancia nuestras definiciones y discusiones en un estado laico, o más bien ahora república laica, perdón, pasan por ese principio. Y cómo, y con esto sí termino, tenemos una reforma del artículo 40 y el artículo 24, y yo creo que la línea que une a esas dos reformas es una línea que habla sobre cómo la reforma del artículo 40, que habla de que ahora somos una república laica, no Estado, fíjense, lo que tenemos constitucionalmente es una república laica, está ligado a lo que dice el artículo 3, educación, en donde toda educación que debe ser científica, y las religiosas, quizás un poco exageradamente, se asume como de prejuicios y fanatismos, pero bueno, así dice. Y junto con eso tenemos el 130, que establece el principio histórico de separación, y ahora se metió el 24, en donde tenemos no nada más libertad de religión, sino curiosamente tenemos un triple juego ahí muy interesante con el que hay que batallar, y creo que va a ser muy interesante a partir de ahora para los tribunales, que es no nada más libertad de religión, sino dice sobre todo libertad de convicciones éticas, es decir, no religiosas, de conciencia, que yo lo hubiera puesto al principio, y de religión. Y esas tres juntas lo que significan en realidad es que no pueden estar separadas de lo que dice el artículo 40 y lo que dice el 3 y lo que dice el 130. Porque lo que une precisamente a todas estas concepciones, incluyendo nuestra concepción general de libertad de conciencia, de libertad de convicciones éticas y de libertad de religión incluso, es que hay un principio que aquí llamamos histórico de separación. ¿Y qué es el principio de separación? Que aunque es un principio operativo mental para nosotros, es sin embargo un principio muy válido y muy importante para seguir operativizando parte de nuestras libertades. Muchas gracias. Ok. Sí. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Yo soy Eduardo Bello y estoy terminando una tesis sobre la objeción de conciencia a las intervenciones abortivas por el personal médico en el DF. Está muy bien lo que usted plantea y hasta las reformas del artículo 24, pero quiero referir a algunas cosas que he indagado. ¿Sí? La objeción de conciencia que permite la Ley de Salud del Distrito Federal ha hecho que muchos médicos, hasta el 90% en ciertos periodos, sean objetores y no realicen su trabajo, siendo los encargados de hacer ese trabajo. No lo realizan y sin embargo salen a otro turno en clínicas privadas y así lo hacen, lo cual es una contradicción moral absoluta, ¿no? Y personal y todo, ¿no? Otra cuestión,
Ya sé que en una ponencia no se puede hablar de todo, ¿no? Pero hay objeciones de conciencia muy importantes que usted nos citó, como por ejemplo la de negarse a pagar impuestos para que haya armamento en un estado, ¿no? Entre otras, ¿no? Podría citar varias más, ¿no? Y me parece muy bien lo del artículo 24, solamente que no ha sido publicado en el diario oficial y todavía no está vigente. No, ya se publicado. publicó, sí. Bien, gracias, doctor. 19 de julio. Ah, muy bien. Entonces, es muy importante hacer referencia a ese artículo. Incluso algunos dicen que es una de las cosas que anteriormente negoció Peña Nieto en el Vaticano y tal, ¿no? Cuando fue un viaje a Europa, ¿no? Para que congraciarse con los creyentes, con la iglesia y tal, ¿no? Que también va a ser botín de ellos, ese tipo de cuestiones. Ese es el comentario. Sí, pero en realidad, suponiendo sin considerar, aunque yo estoy de acuerdo, que Peña Nieto en efecto haya negociado eso con el Vaticano, con los obispos acá, eso se refería a la iniciativa original que se presentó y que se quiso dar madruguete en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pero no pasó como tal. De hecho, no traigo aquí lo que dice el artículo 24, pero de hecho no solo se rechazó ese tema, se rechazó incluso la posibilidad de incluir objeción de conciencia, sino que se le agregó otro candado a la libertad religiosa que no tenía el anterior artículo 24, puesto que se le agregó un párrafo que dice que nadie podrá hacer proselitismo político o activismo político con digamos, a partir de esta libertad. Lo malo es que como viene la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, uno tiene que asumir que están hablando de la de religión. Porque si se hubiera prohibido, como uno lo podría leer, el proselitismo político por convicciones éticas o de conciencia, pues estaría mal, ¿verdad? O sea que fue un caos esa ley, más bien esa reforma constitucional, pero yo creo que refleja muy bien precisamente el estado del debate y de las decisiones sociales en la materia, y cómo precisamente no solo no resultó lo que quería la iniciativa original, sino que resultó mucho más, limitante del propio derecho de libertad religiosa. Porque curiosamente, el artículo 24 antes nada más hacía referencia a la libertad de religión, y ahora el artículo 24 hace referencia a la libertad de convicciones éticas, de conciencia, y ya la de religión parece pues como entre ellas, pero precisamente debe entenderse por lo mismo como en el conjunto de una nueva idea sobre lo que es nuestra libertad de conciencia, que para mi gusto es previa a la libertad de creencias y previa a la libertad de creencias religiosas, ¿no? O sea que sí, es bastante complejo. Muy bien, atención al tiempo, dejemos las preguntas para el final y vamos a escuchar la presentación de Patricia Santillán, en virtud de que tenemos que terminar a las 2. Para comer. Al contrario, gracias. Me voy a quitar mi cosa para... muchas gracias. No, se lo apagué. Pero había como alguna interferencia de la fuera. Es una llamada rápida. ¿Encontraste el número? Yo soy médico y desde chiquito en el sentido médico y en otros sentidos también.
siempre he tenido cierta objeción a la objeción de conciencia. No la entiendo. Y casi podría terminar la plática diciendo, bueno, si alguien objeta a hacer las cosas que los médicos hacen, pues ¿para qué estudia medicina? O sea, mejor que estudie otra cosa. Teología. Y sin embargo, la objeción de conciencia nos atrae mucho a la gente que tiene cierto pensamiento liberal. ¿Por qué? Porque defendemos esas cosas, defendemos la posibilidad de pensar como nosotros creamos más conveniente. Y entonces nos gusta defender eso, aparece en la Declaración de los Derechos Humanos. Y el problema es que también a los conservadores, como ya se mencionó, les gusta. Y les gusta por otras razones muy distintas a las que nos gusta a nosotros. Y nos meten problemas, sobre todo en la medicina. Por eso titulé mi plática como un intento de visión desde la trinchera, en donde los médicos nos estamos enfrentando a una serie de situaciones en los hospitales y lo que se discute a nivel de la sociedad muchas veces no tiene mucho que ver o poco que ver con lo que realmente está pasando en los hospitales y las cosas que tenemos que dirimir personalmente, pero también a nivel de nuestra comunidad y de nuestro gremio y nuestra institución. Entonces, esta es una visión mía que no intenta defender la objeción de conciencia, al contrario, es una crítica a la objeción de conciencia en medicina, y creo que no se debe de malinterpretar el derecho a la libertad de conciencia, de creencias religiosas, de pensamiento, con la objeción de conciencia. Una cosa es un derecho ya establecido, la objeción de conciencia, desde mi punto de vista, es un mecanismo de resistencia que uno puede adoptar en un momento dado para defender ciertos principios que uno puede tener. Y al ser mecanismo de resistencia, se convierte en un acto ético. Y es un acto ético que hace el individuo para defender sus convicciones. Eso no tiene nada que ver con un derecho establecido, con lo cual tengo mucho problema. Sin embargo, no tengo problema con que en un momento dado, cosas que atañen a la objeción de conciencia entren en una situación de regulación en las leyes de nuestro país, si acaso. Y voy a tratar de defender esa postura. Por mi nombre y por mis antecedentes genéticos, siempre me ha interesado lo que hacen mis ancestros irlandeses. Y el batallón de San Patricio fue un batallón que probablemente todos conozcan la historia del batallón. Vino con el ejército americano, les dijeron que iban a luchar contra una serie de bárbaros y que iban a poner orden en un país que estaba totalmente desordenado, y conforme se fueron introduciendo al territorio mexicano, empezaron a ver iglesias, empezaron a ver misas, empezaron a ver imágenes religiosas, y empezaron a darse cuenta que los mexicanos creían en lo mismo que creían los irlandeses, que son católicos, y tuvieron un problema de conciencia grave, y un problema de conciencia tan grave que los llevó a cambiarse de bando. Y es conocido que el batallón de San Patricio luchó en contra del ejército americano, porque ejerció un acto ético de una objeción de conciencia, objetó a esa guerra que le pareció injusta, que tuvieran que estar matando a gente que creía en lo mismo que ellos creían. Y sin embargo el ejército americano después, triunfador, no los consideró como objetores de conciencia, los consideró como desertores y fusiló a la mitad de ellos, a los demás los marcó y los desterró de su país. Entonces la objeción de conciencia, al ser un acto ético, tiene consecuencias que uno tiene que responsabilizarse de ellas. Thoreau, que fue antiesclavista,
rehusó pagar impuestos precisamente porque estaba en contra de que sus impuestos se estuvieran utilizando en una guerra injusta que era precisamente la guerra de México. Y por eso lo metieron a la cárcel y dijo, no me importa, pero yo no voy a pagar impuestos. Y de ahí derivó su escrito que todo el mundo conoce sobre la resistencia civil al gobierno o la desobediencia civil, y generó una beta de pensamiento en relación a la desobediencia civil, que es el antecedente inmediato de la objeción de conciencia, que ya es más particular. Influyó incluso en León Tolstoy, que escribió un ensayo sobre su concepción del anarcocristianismo, e influyó en otros pensadores que utilizaron ese pensamiento como un mecanismo de resistencia en contra de potencias que estaban sojuzgándolas. El movimiento de liberación de la India y el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos son dos ejemplos claros en donde ese tipo de mecanismos de resistencia se utilizaron, y aún actualmente se utilizan en muchas circunstancias. Y estas estrategias de resistencia, que se pueden definir como un acto de oposición de una fuerza respecto a otra que intenta moldearla, moverla, controlarla o deformarla, se pueden dar de dos maneras, como la desobediencia civil que ejerció Thoreau cuando dejó de pagar impuestos, o como una objeción de conciencia. Y la desobediencia civil se considera como un acto político que está hecho para manifestarse en contra de principios que han establecido en una ley, intenta modificar esas leyes o políticas, y es un acto público, se quiere que se sepa sobre esto. En cambio, la objeción de conciencia es un acto personal, como ya fue previamente mencionado, la diferencia entre lo público y lo privado. La objeción de conciencia no intenta modificar las leyes o políticas, es íntimo, es individual, como ya se mencionó, y es importante establecer esa diferenciación. La objeción de conciencia, no participar en guerras, es un producto del cristianismo, porque muchas sectas cristianas tienen como principio el no matar, y participar en una guerra implica necesariamente transgredir ese principio. Y no son pocos las sectas cristianas que están en contra de la participación en guerras, y de ahí derivó su falta de participación en el servicio militar y en otro tipo de situaciones de índole bélico. Más conocido, a mí me impactó porque me tocó saber de él cuando Muhammad Ali, que incluso se cambió de nombre para dar a entender que había cambiado de religión, y por ende dar a entender que por su religión no podía participar en una guerra que estaba teniendo su país en ese entonces y no ser reclutado. Y sin embargo lo metieron a la cárcel, sufrió consecuencias. Es una cosa que pasa con los actos éticos, que a veces no son bien vistos por el poder. Y un filósofo importante dice acá, ¿por qué siempre tratamos de atorar la conciencia con la religiosidad? Solo los que profesan una religión pueden objetar el servicio militar sin ser castigados, porque de esto derivó la generación de políticas específicas en Estados Unidos para participar en guerras, y solo los que podían demostrar fehacientemente que practicaban una religión que prohibía la posibilidad de matar eran eximidos de su participación directa en las acciones bélicas. No eran eximidos del servicio militar. Cuando se reguló, lo que hicieron fue, bueno, vamos a poner a esto en la cocina, o vamos a ponerlo a limpiar paños y el campamento, o a hacer de chofer, pero no a disparar un arma, para respetar su acto.
Rorty decía que la principal razón para mantener a la religión en el ámbito privado es que simplemente impide la conversación. Cuando metemos cuestiones de religión, ya no podemos hablar. Así es. Y es difícil meterse por ese lado. Por otro lado, los dos artículos que entran en conflicto en relación a la medicina son el artículo referente a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y al derecho a un nivel adecuado que asegure un nivel de salud. Y hay que aclarar que el artículo 25 no da el derecho a la salud, entonces sería incongruente. O sea, la enfermedad es parte natural de los procesos vitales. Todos nos enfermamos en un momento dado y por esa situación estamos perdiendo un derecho. No, de lo que habla es el acceso a la posibilidad de modificar los trastornos que tienen que ver con la salud. De la misma manera, a mi punto de vista, la libertad de pensamiento, de conciencia y religión no establece de facto el derecho a la objeción de conciencia. Establece el derecho a la libertad de pensamiento, pero la objeción de conciencia ya me cuesta trabajo entenderla como un derecho particular y que después que pueda quedar plasmado como lo ha quedado en ciertas leyes en nuestro país y en otros países también. Entonces ya se definió en general la objeción de conciencia, y quisiera hablar un poquito acerca de cómo los médicos vemos que se da la actividad médica antes de pasar a las implicaciones que tendría la objeción de conciencia dentro de la actividad médica. La medicina científica del siglo XXI tiene impacto, ha tenido un impacto muy importante en muchas áreas de la medicina. Las vacunas han cambiado radicalmente la situación de muchas enfermedades. Se ha erradicado la viruela del planeta. La polio es casi imperceptible. Y sin embargo, por cuestiones de pseudo objeción de conciencia, hay gente que está empezando a rechazar la posibilidad de recibir vacunas y de continuar la posible erradicación, por ejemplo, de la polio. Los trasplantes son un área importante que cambian radicalmente la posibilidad de una persona de no morir por insuficiencia terminal de un órgano. Y el manejo del cáncer, hace no pocos años, alguien que tenía cáncer era una declaratoria de muerte. Actualmente ya no es así. No sé si hubiera ahorita. Fue la salud. Entonces, la responsabilidad de la medicina en la actualidad es muy grande. Y las acciones que hace la medicina para lograr estas cosas son muy importantes. Y son aceptadas por la sociedad como buenas, como moralmente buenas. Además de que, por lo mismo, han sido aceptadas desde el punto de vista legal. La objeción de conciencia en medicina la podemos definir como la negativa de un médico a realizar ciertos actos médicos, obviamente, o a tomar parte en determinadas actividades científicas y legalmente aceptadas, en concordancia. O sea, científica y legalmente aceptada significa que está en concordancia con lo que comúnmente denominamos la lex artis medica, que se encuentra dentro del ámbito de su competencia, aduciendo la transgresión que dicho acto hace a su libertad de pensamiento, conciencia o religión, en otras palabras, a sus principios morales y creencias religiosas personales. ¿Qué áreas podemos identificar dentro de la medicina en donde hay problemáticas en relación a la objeción de conciencia? Prácticamente siempre se tiende a reducir que el problema de la objeción de conciencia siempre tiene que ver con el tema médico relacionado a la reproducción humana.
el aborto, esterilización, anticoncepción, la reproducción asistida. También las cuestiones relativas a la muerte, la suspensión de apoyo vital, la sedación paliativa en situaciones de inconsciencia, la donación de órganos después de muerte cardíaca, etc. Aquellas relativas a la investigación científica, ya tuvimos un ejemplo en la mañana sobre la importancia de la investigación en células troncales y las dificultades para realizarla, y las relativas a la genética humana, en cuanto a realización de pruebas, consejo genético, etc. Entonces son nada más unos ejemplos generales, agrupados. Más adelante si da tiempo, voy a poner ejemplos específicos. Y no es raro que haya objeción de conciencia. En algunos temas, como la sedación terminal, la mayoría de los médicos no objeta, pero como ya fue mencionado por alguien del público, en aborto una buena parte de la población objeta. Esto es en Norteamérica. En nuestro país es mucho mayor el porcentaje. La prescripción de anticoncepción de emergencia, por ejemplo, nuevamente produce prácticamente un 50% de división. Perdón, ¿ese era toda la población o nada más los médicos? Médicos que objetan Nada más es hacer sedación terminal. O sea, nada más son médicos aquí, Médicos. no es población en general. Médicos. En Estados Unidos. Son médicos en Estados Unidos. Ahí está la publicación. Es una encuesta hecha en médicos 2007. del 2007. ¿Qué hacer con la actitud de los médicos a objetar, a generar un acto que le denominamos objeción de conciencia? Se pueden identificar tres posturas. La primera es aceptarlo. Todo mundo tiene un derecho a la objeción de conciencia. Eso se denomina como la tesis de integridad. Todos tienen ese derecho y tienen el derecho a ejercerlo. Y se debe de proteger, además, que es lo que continuamente vemos que se trata de meter en la Ley General de Salud de nuestro país. Esto habla de un absolutismo de conciencia. O sea, lo que yo crea, yo lo puedo ejercer sin pensar en ninguna otra cosa. ¿Sí? Los proveedores de servicios de salud deben ser eximidos de realizar cualquier acción contraria a su conciencia, creencias morales o religiosas. Y esta es la publicación es la última ley que publicó iba a ser el profesor Bush, Sacó la primaria. Antes de salir, de dejar de ser presidente. Y esta ley, si bien se denomina para asegurar que fondos del Departamento de Salud no apoyen políticas coercitivas o discriminatorias o prácticas que violenten la ley federal, se oye muy padre, ¿no? Pues, ¿quién no va a querer proteger eso, no? Coercitivo, ¿quién no va a querer protegerlo en contra de la coerción? Pero de lo que estaba hablando es, en el fondo, que la gente, cualquier proveedor de salud, acuérdense que ya los médicos estamos dejando de ser médicos y ya nos hemos vuelto proveedores de servicios de salud. Entonces, cualquier proveedor de servicios de salud, llámese médicos, enfermeras, nutricionistas, inhaloterapeutas, etcétera, farmacólogos, pueden objetar hacer cualquier cosa, y esta ley es para no darles fondos federales si esa institución no está protegiendo eso. Si la institución no protege eso, entonces el gobierno no les da dinero, y eso es muy importante allá, porque los fondos federales son una parte importante de los presupuestos de los hospitales. Esta ley la echaron para atrás, la suspendieron en cuanto entró Obama, como suspendió lo que se mencionaba de las células troncales, ¿sí? Y ha quedado en stand-by desde entonces. Pero esto lo que
era una anarquía dentro del sistema de salud, porque entonces se generaban situaciones absurdas donde un camillero, proveedor de servicios de salud, se podía negar a transportar a una paciente porque había sido ingresada al hospital para un aborto. Entonces decía, no, pues yo no la transporto, y la nutricionista no le daba su dieta, y, o sea, claro que no pasó nada de eso, pero se generan situaciones absurdas, porque se introducen leyes absurdas pensando que existe un derecho, que no existe. ¿Qué problemas tiene el absolutismo de conciencia? Primero, que los profesionales de la medicina tenemos obligaciones especiales para con el paciente. Necesitamos respetar su dignidad, necesitamos respetar su autonomía y necesitamos promover los objetivos de la medicina. Estas obligaciones derivan de los objetivos propios de la medicina, de una institución muy especial que existe en la medicina y que es la relación paciente-médico. O sea, sin la relación paciente-médico no hay sistema de salud, a pesar de lo que los economistas nos tratan de hacer pensar. Hay una reciprocidad en esta relación paciente-médico, además de que puede haber contratos sociales o negociaciones y compromisos de un individuo al ser admitido a una profesión. Y por último, provoca tensiones laborales. Ya se mencionó de que el 90% de los médicos en hospitales públicos se niegan a hacer abortos y cuando terminan su turno se van al hospital privado a hacer abortos. ¿Sí? 2 minutos. Así de plano, objeto. No seas incoherente. No, puede ser. Sí, Voy a la mitad. Y esto es importante entender la diferencia entre enfermedad y padecimiento. Los médicos nos hemos dado mucho a hablar de la enfermedad. Lo que nos interesa es la enfermedad, que es lo que tiene un mecanismo fisiopatológico, un tratamiento, una farmacología, y el padecimiento no lo vemos mucho. Y a veces hay enfermedad sin padecimiento, y a veces hay padecimiento sin enfermedad. Y aquí es donde la medicina alternativa, la terapia celular, y por eso tengo problemas con ese nombre, nos gana, porque se ponen a atender el padecimiento del paciente y no la enfermedad. La conjunción de las dos cosas es lo que conforma la lex artis, ¿sí? Y estos son los objetivos de la medicina, en lo que no voy a profundizar, y de ahí derivan obligaciones éticas para con la atención, la enseñanza y la investigación, y la concepción moderna que se tiene de la relación paciente-médico, en donde el médico se convierte más en un consejero y no en un dios o en un dictador, filósofo rey, que dice lo que debe de hacerse. Y el consejero y el paciente toma participación activa en su manejo. Entonces, un paciente tiene derecho a rechazar o retirar un tratamiento, sin duda. Pero ¿qué elementos establecen el cuidado del médico? O sea, ¿cuáles son los factores mediante los médicos hacemos lo que le hacemos a los pacientes? ¿Qué tenemos que atender? Primero, los deseos del paciente. Si un paciente no